Ok. Bueno, igual a los que ya están en línea, este, buenas tardes y espero que, como les repito, hayan pasado una muy buena semana. Vamos a hablar un poquito de este tema de la negociación, pero antes vamos a compartir con los grupitos que les había indicado la semana anterior, que estábamos hablando un poco de el clima organizacional y la cultura de la organización, el tema de las marcas, del manual de marca, los logos, el eslogan, etcétera, eh, para que nos comenten qué significa cada uno de los diseños que enviaron y por qué lo escogieron así o qué significado tiene también el eslogan. Empezamos con el grupo 5, que está muy interesante ese diseño. No sé si alguno del grupo 5 quiere comentarnos. Disculpe, profe, pero no lo estoy viendo. Oh, no, no se ve la presentación. Profe, yo la presentación, pero no veo las imágenes, digamos. Ah, A mí caray. me parece como que está en PowerPoint, pero profe, en la primera diapositiva nada más. Ah, ok, déjame ver qué. Vamos a ver qué pasa por aquí. Vamos a ver. Nada todavía. Sí, ya ahora sí, sí cambia de diapositiva. Ah, ok, vamos a ver. Ahí se ve la imagen. Sí, profe. Ah, ok. Eh, ¿Alguno del grupo 5 hay que nos quiera comentar por qué Yo vengo. escogieron? Ajá, adelante. Bueno, nosotros escogimos este logo, lo hicimos más general para toda la carrera. Nos basamos en los tres aspectos del desarrollo humano sostenible, se va en lo social, lo económico y en lo ambiental. Tenemos bueno, lo ambiental en la hoja, lo económico en la industria y la mano pues en la parte social. Y el eslogan, buscamos el cómo y el por qué se debe hacer. Bueno, sabemos que nosotros como profesionales tenemos que eh, inventar y buscar cómo nosotros tenemos que hacer eh, diferentes cosas, tenemos que ideárnosla para dar nuestro conocimiento, digamos, con las personas y el por qué se debe, eh, esto viene como a la investigación que nosotros realizamos, en qué afecta lo que pasa, qué están haciendo las personas que afecta. Entonces ahí se va de la mano con el cómo lo tenemos que hacer y el por qué. O sea, sabemos lo que está pasando, los problemas que tiene, entonces ahí entra la investigación del por qué se tiene que hacer. Mm, excelente, sí, sí, eh, yo se lo decía ahí a un grupo ahora que estábamos, bueno, y estaban viendo la parte de la feria vocacional, la ventaja que tenemos en ser, bueno, dinámicos y en acoplarnos a una gran cantidad de temas que siempre se relacionan entre sí. Entonces, esa capacidad de relación que tenemos es una ventaja bastante buena en el mercado, porque al final las empresas y organizaciones también lo ven todo integral, ¿verdad? No, no es que le solucionamos, sino que somos capaces de ofrecer soluciones integrales. Pero sí, excelente ahí esa parte. Y sí, me gustó esta hoja, muy característica ahí. La vemos en muchas partes. Ok, gracias. Vamos a ver la otra. Ajá, este es el grupo 3, lo que nos quiere comentar.
Bueno, nuestro eslogan es que nada nos detenga por un ambiente sostenible y entonces lo que quisimos fue como reflejarlo en el logo. Y bueno, esas somos nosotras cuatro, las integrantes del grupo, siendo mujeres independientes y trabajadoras por un mundo más sostenible. Y bueno, lo quisimos representar así, como para que abarcara todos los temas y de lo que se enfoca la carrera. Y bueno, incluimos la máscara, que es como en relación con el COVID. Ujú. Y sí, creo que eso sería. Gracias. Sí, exacto. Y es que nosotros, como les repito, tenemos esa capacidad de involucrarnos con temas que ahorita son clave para el desarrollo sostenible. Como bien lo indican ustedes, bueno, ahorita con el tema de la pandemia, energías, reciclaje, agua, lo que ustedes ahí tratan de expresar, movilidad, combustibles, etcétera. Son muchos temas que impactan. El eslogan me gustó mucho, ¿verdad? Eh, Siempre con esa capacidad de visión, visionarios. Y hace unos días, no sé si vieron la presentación de la parte del empoderamiento, el empoderamiento de las mujeres en la carrera, eh, que ha sido difícil, ha costado, pero siento que se ha abierto mucho más camino. La compañera que estaba exponiendo, y a veces he tenido compañeras que se enfrentan a un mundo machista, o a un grupo de hombres formados a la antigua que no aceptan que una mujer les dé órdenes o les dé indicaciones, perdón. Pero eso pienso que está cambiando. Enhorabuena. Igual muchas de ustedes en sus trabajos, en sus próximos trabajos, pues se van a encontrar una que otra situación, pero siempre profesionales y dándose a respetar, por supuesto. Ok. Ajá, este otro eslogan muy colorido del grupo 4. Bueno, profe, nosotros nos basamos más que todo en el grupo en sí, digamos, cómo funcionamos nosotros. Y pusimos lo que es el área verde, porque es lo que, digamos, somos personas muy diferentes, pero tenemos en común eso, ¿verdad? La carrera y la preocupación por el cuidado del ambiente y que entre todos hemos, digamos, todos en conjunto funcionamos muy bien para ir sacando poco a poco la carrera y ir aprendiendo juntos. Y la unión hace la fuerza, es el eslogan de nosotros, porque entre nosotros en conjunto hemos podido ir sacar adelante todos los cursos. Eso. Siempre trabajan juntos. En la mayoría de los cursos sí. Sí, sí. Bueno, eso es importante. Uno se va formando ahí ya un equipo de trabajo, ya se van conociendo, las dificultades o situaciones complicadas que tengan, pues las pueden ir solucionando, los conflictos que tengan también. Entonces, muy atinado, sí, para el grupo. Perfecto. Y el grupo 2. Bueno, con este logo quisimos simbolizar nuestra unión y cómo podemos ser tanto como profesionales o enfocarnos en el trabajo que estamos haciendo y al mismo tiempo sabemos divertirnos, vacilar, que no solo se nos quede, no solo quedarnos de ese lado profesional, sino también interactuar entre nosotros, ¿sí? Y como nombre le pusimos ocas, que ocas también es una forma de referirse a los gansos, a las aves, que ya que ellas se caracterizan por volar en V, o sea, en forma de V, y eso es porque el líder, el que va al frente, a la hora de aletear impulsa el aire y que esta le sirve para que las aves que sus compañeros que van atrás se les facilite el vuelo y cuando el líder se cansa, otro toma su lugar, entonces es como una rotación, nosotros siempre nos intercambiamos el liderazgo dependiendo del tipo de trabajo y así, entonces también está lo verde y las flores y cosas así,
y la frase sería volando juntas hasta alcanzar el alba. Entonces, es como las aves, como los gansos, volar juntas hasta alcanzar nuestras metas que tenemos como grupo. Y por el momento es pasar el semestre. Entonces, ahí vamos. Excelente. Bueno, muy significativo y sí, así hay que ser. Está la parte profesional que ustedes se van formando, pero también de la universidad es para disfrutarla y para disfrutar también de las amistades que se hacen. Entonces, muy, muy bonito. Bueno, ahí veo varios comentarios. Y el tema del significado de las aves, por supuesto. Eso también tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿verdad? Y muchos de los, perdón, de esas visiones que se tratan de desarrollar en las empresas, ¿verdad? Que no todo se le recargue a una sola persona y se distribuyan bien las cargas, pero también que haya un ambiente ameno y saludable para desarrollarse en la parte laboral. Entonces, excelente. Y muy colorido, me gusta, me gusta. Ok, y el último grupo, con el diseño. Bueno, este es un diseño que lo realizó la compañera Jennifer, ella hizo el dibujo. Bueno, no está la frase. La frase era, no me acuerdo muy bien, pero era algo así como sostenibilidad en la realidad de un mundo, para la realidad del mundo, algo así. La frase lo que quiere decir es, podemos ver en la parte izquierda del arbolito, un mundo así con muchas emisiones. Entonces esta realidad nos tiene que impulsar a buscar la sostenibilidad de la parte derecha del arbolito, que bueno, se ve más ambiental. Y las flechitas significan los ODS y también nuestra polivalencia como profesionales. Excelente. Sí, muy atinado, especialmente porque estamos en momentos claves. Los recursos son finitos, como ustedes dicen, es un mundo finito. Y el mejor aprovechamiento y eficiencia de la mano de las tecnologías, de la mano de una nueva cultura de desarrollo sostenible, pues es importantísimo. Yo tengo mucha confianza y esperanza en que, bueno, después de esta pandemia, pues veamos el valor que tiene el ambiente en todas estas situaciones que están pasando. Y ojalá que también Estados Unidos se reincorpore otra vez al Acuerdo de París y, y muchas potencias también den el ejemplo de sostenibilidad. Esperemos que así sea, así va a ser. Pero sí, muy, muy buen diseño. Y está muy, muy representativo. Ok, chicos, gracias. Este ejercicio pues lo hago en clase, más haciendo un simulacro de que generen o creen una empresa y un servicio, un eslogan, logotipo, como ustedes lo hicieron, etc. Pero bueno, la idea es esa, o sea, la idea es también qué es lo que yo quiero proyectar a mis clientes o proyectar a la comunidad o a la región, etcétera, con este tipo de mensajes. Tal vez ahora para el próximo año, no sé si ya tienen, bueno, sí, el otro año que hagan diseño de la camiseta, propongan también este tipo de ideas para ejemplificar lo que es la carrera. Hablando sobre el tema de negociación y conflictos, es un hecho, ¿verdad? Que todos nosotros en algún momento vamos a tener que gestionar ciertas acciones con personas o con grupos y llegar a acuerdos. Eso lo vamos a hacer siempre, lo hemos hecho siempre en nuestras vidas. Esta imagen que les presento aquí, bueno, tiene dos escenarios. Obviamente,
hay un escenario en donde se dio un proceso de negociación. ¿En cuál de los dos, por supuesto? ¿El A o el B? El A. ¿Verdad? Exactamente. En el B, pues ahí no, ahí unilateralmente sacar ventaja de una de las partes y dejar a la otra por fuera. En ese ámbito B es donde no podemos caer, ¿verdad? Siempre tiene que haber una conciliación de las partes y una distribución equitativa de los recursos, especialmente en temas de ambiente y salud. Esto nos lleva al tema de conflicto. Esa tensión o esa disyuntiva que se da entre dos partes, llámese personas, llámese organizaciones, llámese empresas, ¿verdad? Y cómo esa incompatibilidad de ideas o de objetivos, ¿verdad? Genera una respuesta. Hablemos un poquito de los conflictos. ¿Ustedes han experimentado conflictos en algún momento, ya sea en la universidad o tema familiar, etcétera? No sé si alguno quiere compartirnos ahí algún conflicto y tal vez cómo lo solucionó. Puede ser en los grupos de trabajo, no sé. ¿Cuál fue la pregunta? De nosotros como grupo. Sí, o sea, tal vez alguien que quiera comentar ahí algún conflicto que haya tenido y cómo logró solucionarlo, o si han tenido conflictos en los grupos, en algún ámbito en algún momento. ¿Alguna experiencia que hayan vivido con un conflicto? Profe, yo solo jugando fútbol he tenido conflictos. ¿Cómo No, lo solucionan? no, ahí quedan, no se solucionan. Quedan mal. Pero no, fuera de eso, digamos así, no, en la vida no, por decirlo. Por dicha, hasta ahorita no he tenido. Mm, ok, ok. No sé, alguno que con algún conflicto que haya tenido, alguna situación, puede ser familiar también. Pero tal vez así como en los grupos de trabajo, bueno, puede pasar mucho que tal vez todos ya estamos estresados y todos buscamos, bueno, queremos terminar o algo así, entonces no sé, siempre vamos a tener ahí como ese tipo de conflictos y la forma de solucionarlos es, no sé, después de que nos enojamos y nos decimos todo, creo que ya todo después se nos pasa y ya terminamos de ahí el trabajo. Terminando el trabajo, yo creo que se termina el conflicto. Sí, me imagino, bueno, por ejemplo, no sé, que no se ponían de acuerdo sobre quién hacía la introducción, quién hacía esto, quién buscaba tal información, y al final negociaron y entonces quedaron de acuerdo y ya cada uno aportó. O puede pasar que tal vez alguien se atrasó con la parte que le correspondía, ¿verdad? Y ahí hubo que hacer un llamado de atención, etcétera, para presentar a tiempo la parte o la tarea que se le asignó. Igual también, bueno, siempre hemos tenido situaciones, el tema familiares, o por ejemplo que le vendía algo a alguien y no me pagó a tiempo, etcétera. Hay un montón de situaciones. El punto aquí, lo importante, es ver qué percepción tenemos sobre esos conflictos. Ustedes ven aquí tres imágenes
En la primera imagen, esta que estoy aquí marcando, ¿qué ven de primera entrada? O más bien, ¿quiénes vieron de primera entrada un esquimal? Sí, Como una yo, cara, profe. Ujú. yo vi como a un indígena, tal vez. Ajá, exacto. No, yo vi a alguien como Igual. parado de espalda. Ujú. Ajá. En esta del centro, ¿qué logran apreciar ahí? Yo, una mujer. Un Yo, señor tocando un saxofón. hombre tocando saxofón, creo. Ujú. Yo veo una mujer. Ok, yo también veo una mujer. Y en esta de la otra esquina, ¿cuántas patas tiene el elefante? Pucha. Uy, qué mal trip. No, un montón, profe. Sí, eso es para ejemplificar cómo las personas tienen una diferente percepción de la situación o del problema en sí mismo. ¿Eso de qué va a depender? De cuáles son nuestras experiencias pasadas y también los valores que tenemos sobre cierta situación. Entonces, como pasa con nosotros, ¿verdad? Unos verán una mujer aquí, otros verán un saxofonista, por supuesto, ¿verdad? Lo que primero le remita en la mente a uno, ¿verdad? De imágenes que ya son familiares. En el tema de los conflictos, siempre vamos a utilizar filtros y construimos esos mapas mentales. Tenemos un filtro que es el neurológico, por supuesto, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso, cómo distorsiona esa visión, porque no o sea, jamás vamos a ver lo mismo todos, siempre lo vamos a percibir de manera diferente. Tenemos borrosidad de los trazos del mundo real. Uh-huh. Y eso también limita mucho nuestra percepción. Tenemos los filtros sociales, ¿verdad? Esas gafas que nos condicionan desde nuestra formación, desde la niñez, las pautas que seguimos, el idioma tiene mucho que ver, las modalidades de percepción, esas convenciones sociales aceptadas, por ejemplo, en la religión, ¿verdad? En la política, etcétera. Y los filtros individuales, ya ahí son representaciones que nosotros mismos formamos, basados en nuestra historia personal. Entonces, ahí es donde hacemos una comparación de semejanzas, cosas que nos parecen familiares, con nuestra propia historia. Entonces, tenemos ahí lo que son los prejuicios que vamos generando y las emociones, como el enojo o el miedo, ante algo que desconocemos. Muchos de los conflictos se generan también por desconocimiento, por poca información, etc. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún prejuicio en alguna situación o hacia alguien en algún momento? Sí, profe. ¿Verdad? Por ejemplo, es difícil, ¿no? A veces o sea, no tener prejuicios sobre inmigrantes. Tenemos prejuicios sobre situaciones de preferencia sexual, sobre temas que son un poco controversiales. De ahí también es importante cómo logramos superar esos prejuicios, esas visiones que nos acortan nuestras posiciones y logramos una negociación. Básicamente, esa actividad propia siempre la hemos estado desarrollando, siempre hemos estado negociando constantemente en nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo? Y lo cual ha sido parte del éxito de nuestra especie también, ¿verdad? Porque somos políticos,
el ser político no significa estar en un partido político, significa ese acto de negociación y conciliación para obtener lo que queremos. Entonces, ahí es donde nosotros compartimos nuestras opiniones, intercambiamos nuestras visiones y llegamos a un punto medio. Un proceso que es clave y que es sumamente complejo es, por ejemplo, el tema de negociación de objetivos para el medio ambiente. En la cumbre de París es súper complicado tratar de que la gran mayoría de países que han optado por asumir un compromiso aquí se pongan de acuerdo sobre, bueno, reducción de tasa de emisiones, políticas internas que se van a gestionar en cada país para cumplir con los acuerdos o con los compromisos, etcétera. ¿Verdad? Entonces, es una estira y encoge y un proceso de negociación que es largo y es sumamente complicado. Y por supuesto, siempre hay intereses en estas partes, porque estamos hablando de cambiar un modelo de desarrollo, ¿verdad? Que ya muchos países están acostumbrados. En las negociaciones hay algunos estilos importantes. Voy a citar aquí algunos para que lo tengan de referencia. Hay muchos más, por supuesto. Está la negociación de posición o la posicional. Aquí es importante porque tenemos, y ustedes tal vez van a conocer gente así, en una mesa de diálogo o de negociación, hay personas que tienen una posición y de ahí no se desmarcan. La van a mantener desde el inicio de la reunión y posiblemente hasta el final. Y siempre van a haber ataques contra esa posición por parte de otras personas negociadoras. Por ejemplo, hay posiciones que son muy definidas por muchas personas. En el tema de extracción de minería, hay un grupo que está bien definido, dice, hay que extraer minerales, hay que extraer metales, hay que extraer recursos energéticos. Hay otro grupo que definitivamente no quiere eso, o en el tema del aborto. Hay grupos pro aborto que ya tienen una posición muy planteada y es difícil hacerlos cambiar. Y otros que son un poco más flexibles en eso. Y hablando de este tema, por supuesto, ahora la situación que pasa en la Asamblea Legislativa con los derechos de los no nacidos. Pero es un tema controversial también. Cada uno de ustedes tendrá su posición, por ejemplo, sobre el tema de aborto. En la Asamblea Legislativa, pues ahí es donde se ve mucho de las negociaciones de posición o posicionales, ¿verdad? Muchos de los señores diputados aquí, pues van a tener su planteamiento bien definido y va a ser difícil que cambien o adopten otra postura. ¿Qué es lo importante aquí? Hay una serie de posiciones y también hay una serie de soluciones alternativas. Hay que saber bien los intereses y necesidades particulares de estas personas que tienen una posición muy, muy rígida. En este caso, el acuerdo que se logre alcanzar en estas negociaciones es cuando las posiciones de los negociadores convergen y se concreta un espacio de acuerdo mutuo, aceptable por ambas partes. Hay que ceder también en algunos momentos, porque nunca nos vamos a lograr poner de acuerdo si cada uno jala para su lado, por ejemplo. Entonces tienen que haber ahí puntos medios. Y ahí es donde radica la importancia de conocer cuál es la posición de esa persona y cuál es el interés legítimo que tiene esa persona. Algunas actitudes que se asumen en este tipo de negociaciones de posición. Este tipo de personas pues mantienen que los recursos son limitados, por lo tanto hay que protegerlos al máximo.
ven al otro negociador como un contrincante, y hay que darle duro a esa persona. No sé si se han topado con gente así. Ese tipo de personas, de negociadores de posición, también es importante ellos ganar lo más posible. Hacer concesiones es como un acto de debilidad para ellos, y la solución más correcta pues es la propia. Entonces son muy inflexibles en cierto momento. Y ahí se buscan soluciones de perder, ganar, ¿verdad? Lo cual no debe ser así. ¿Han conocido a alguien con estas características que negocie de esta manera? No. Profe, mi papá es así. Ok. ¿Y le ha resultado? La mayoría del tiempo le resulta. Ok. Bueno, el problema con eso es que me imagino que no debe mantener relaciones muy cordiales siempre, pero es una forma de negociar. Bastante como estricto, entonces en algunos puntos, por eso es que hace ese tipo de negociaciones. Ujú. Sí, exacto. Y vamos precisamente a los costos que tiene ese tipo de posiciones. Como les indicaba, las relaciones pues se dañan entre las partes, ¿verdad? Puede ser una negociación de verlo una vez y ya no lo volví a ver más, pero si hay que mantener relaciones de cordialidad, este tipo de posición de negociador no es buena. Se bloquea mucho la exploración de otras alternativas porque se cierran mucho a una o dos que ellos consideren es la más correcta, y se aferran mucho y obstaculizan también otros intereses. Los beneficios también, pues, las concesiones se hacen de manera prematura, entonces se logra un poco más de rapidez en las negociaciones. Es útil para decidir el reparto y la forma de distribución de los recursos que se están discutiendo. No requiere confianza, no requiere que se generen esos lazos de confianza y ese ambiente de tranquilidad, y no exige una relación total una revelación de la información. Se guarda mucha información confidencial o estratégica. No pone todas las cartas en la mesa. Entonces, ese es un beneficio de este tipo de negociadores. Aquí les indico algunas estrategias de la negociación posicional, ¿verdad? Importante definir bien el objetivo y la solución que satisface o que cree que satisface a las partes. Les repito, lo importante es conocer cuáles son los intereses de las otras partes. Hacer estimaciones optimistas de lo que se puede obtener. Ser muy positivo en que va a ganar la mayor cantidad de recurso. Ese objetivo posicional debe ser claro al momento de iniciar la negociación. También hay juicios más favorables acerca de la propia habilidad del negociador frente a otros negociadores. Hay esa confianza, este tipo de personas pues la transmiten mucho, pero están muy confiados en sí mismos. Considerar que los objetivos posibles y los límites inferiores de otros negociadores. Pero también es importante ver la gama de posiciones intermedias entre ese objetivo que se está buscando y el límite inferior. Hay que conocer muy bien cuáles son esos límites que tenemos, hasta dónde estamos dispuestos a negociar. Es importante, para no crear tanto roce o resistencia, comenzar con los temas más fáciles. No empezar una negociación con temas muy complejos o controversiales,
sino ir con los más sencillos para ir ganando terreno ahí. Eso es importante. Y por supuesto, hay que invitar a las partes para que expliquen su posición. Algo importante, ustedes tienen que conocer muy bien o tratar de conocer bien a sus contrapartes negociadoras. En cualquier situación, sea un conflicto ambiental, sea una situación legal, etcétera, hay que conocer las posiciones de la contraparte. Porque es muy riesgoso o peligroso que ustedes supongan cómo piensa la otra parte. Y hay que intercambiar esas posiciones también. Y tener argumentos muy claros. La otra forma de negociación es la fundamentada en intereses. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Aquí ya no me interesa ver cuánto voy a ganar o mantener mi posición de manera inflexible. Lo que me interesa es descubrir las razones que llevan a estas personas a estar sentadas en una mesa de negociación. ¿Qué los motiva? Por eso es importante también hacer un estudio previo, ¿verdad? De la situación, del tema y de las personas que van a estar ahí. Aquí es importante también un esfuerzo de cooperación y generar un ambiente un poco más mutuo en esos intereses o buscar temas que sean mutuos a las partes. Importante, las personas, hay que separar a las personas de los intereses. Puede ser que la persona que esté al frente suyo le caiga muy mal, no se lo aguante, etcétera, pero necesita centrarse en los intereses de esa persona. Esos intereses, ¿verdad? Son importantes. Y tratar de evitar las posiciones. Puede ser que yo no esté de acuerdo con algo que expresa esa persona o con la posición que tenga. O ellos no estén de acuerdo con mi posición. Pero lo importante aquí es ver, bueno, cuál es el interés que está de por medio en esto. Tengo que separar los sentimientos ahí un poco. Hay que generar diferentes posibilidades para negociar. No hay que irse solamente por una y listo. Y por supuesto, insistir en que el resultado se basa en algún criterio objetivo, ¿verdad? Algo medible, no en una suposición. Es importante las actitudes de este tipo de negociadores, ¿verdad? Aquí sí se considera que los recursos no son limitados, que hay recursos para todos, ¿verdad? Que se puede hacer una equitativa distribución. Hablemos, por ejemplo, del tema de acceso a agua potable. Ustedes lo han visto en Guanacaste, tenemos un desarrollador turístico grande, con recursos, etcétera, y una comunidad, ¿verdad? Y el recurso de agua, pues es limitado, pero un negociador posicional en el tema de la empresa o el desarrollo turístico va a querer la mayor cantidad de recursos para ellos mismos. Un negociador por intereses va a tratar de equiparar, bueno, necesitamos desarrollo por una parte, generación de empleos, pero por otra hay un derecho humano al acceso al agua. Entonces necesitamos hacer la concientización de que hay un recurso que es limitado, pero que puede suplir las necesidades de ambas partes. Hay que tener esa convicción de múltiples soluciones para satisfacer esos intereses volvemos al ejemplo de la población y del desarrollador turístico. Y separar a las personas de los problemas. Hay que tratarlos con respeto, aunque nos caigan mal, y buscar esa solución ganar-ganar. Este es el típico modelo de negociación que más se utiliza. Por supuesto que tiene algunos costos. Exige una confianza inicial, hay que fomentar una base de confianza.
Si hay desconfianza, pues es muy difícil o va a costar mucho llegar a algunos acuerdos. Exige que las partes revelen la información y descubran sus intereses. Hay que poner todas las cartas sobre la mesa, no hay que poner cartas por debajo. No hay que reservarse información, porque eso genera desconfianza. Hay que sacar a la luz los valores e intereses profundamente divergentes, ¿verdad? Hay que ser muy claros en esto. La sinceridad y transparencia es base. Y el tema es que se pueden abusar de uno. Si uno se muestra muy transparente, puede ser que la otra parte pueda aprovechar eso. Un ejemplo muy claro de esto, ustedes han visto las mesas de negociación que está tratando de incentivar el gobierno. Yo siento que aquí no se revela toda la información de plano o todos los intereses de lleno, tanto de los sectores que están siendo convocados como del gobierno. Y eso no genera confianza. Entonces, eso entorpece mucho esas mesas de negociación. Y eso es lo que está ahorita sucediendo. Por supuesto, tiene algunos beneficios, porque se satisfacen las necesidades de ambas partes, se desarrollan relaciones de más largo plazo y de cooperación, ¿verdad? Por ejemplo, una industria que esté en una zona, bueno, en una zona X, esa industria tiene que generar relaciones de cooperación a largo plazo, no puede estar frecuentemente en fricciones con la población. Se promueve la confianza, eso es importante, y el comportamiento de cooperación. ¿Cuándo optamos por algo así? Relaciones que tengamos, que queramos proyectar a futuro. Cuando queramos fortalecer esa cooperación. Cuando necesitemos un ganar-ganar, una redistribución más justa de los recursos. Eso es importante. Y por supuesto, relaciones que vayan más allá de lo que logramos en una negociación, que dé otro tipo de frutos. Y aquí voy a indicarles nada más algunas trampas o errores en las negociaciones que se hacen. Hay una irracionalidad competitiva y esto se genera mucho con los negociadores posicionales o duros, cuando quieren llevarse todo el pastel entero. Hay una falsa sensación de que triunfan, ¿verdad? De que merecen, ¿verdad? La mayor cantidad de recursos. Entonces son irracionales en esa competitividad que se genera. Y a veces eso también trae muchas consecuencias. Por eso lo importante aquí es que no entremos a negociar o cuando estemos con este tipo de negociadores duros, pongamos diferentes alternativas en la mesa y tratemos de frenar el interés de que esa parte se lleve la mayor cantidad de esos recursos. Hay que ver la situación de una manera integral, hay que tratar de insistir con el tema de cooperación entre las partes. Ahí es donde ajustamos, anclamos y ajustamos. Es importante también escuchar, analizar primero y no exponer una solución de manera inmediata. Tenemos que analizar muy bien esa percepción de la información que se nos está dando. Nunca den una alternativa de solución en una mesa de negociación y conversación. Nunca tiren una solución inmediata sin haber analizado qué es lo que se está discutiendo o la percepción que tiene cada parte. Por eso es importante siempre escuchen cómo es que la otra parte ve el problema o lo analiza o lo entiende.
porque eso también nos permite tener datos que tal vez desconocíamos de esa persona o ese negociador. ¿Me siguen por aquí? ¿Ya los dormí? No, no, profe, aquí estamos. Ok. Ya casi terminamos esta parte. Esta sí es muy teórica. Ok, hay otra trampa importante, la desconfianza del ganador. Con frecuencia los negociadores que hacen ofertas, ¿verdad? Se extralimitan o no piensan bien el tipo de oferta que están ofreciendo. Se comprometen sin haber analizado o sin haber dimensionado qué conlleva ese compromiso. Entonces hacen ofertas muy atractivas que puede ser que no puedan cumplir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O son ofertas también en la contraparte tan llamativas que generan desconfianza. Como por decirlo así, bueno, es demasiado bueno lo que está ofreciendo esta persona. Debe haber algo ahí de por medio. Y el exceso de confianza al negociador también es importante. Hay negociadores que creen que tienen la solución completa, hacen juicios de valor y tienen una excesiva confianza en sí mismos, ¿verdad? A veces también incomodan un poco. A veces tiran a lo prepotente un poco también. Entonces, se confían demasiado. Esto bueno, con eso ejemplifico un poco el tema de que a veces las cosas suenan muy bien. Esas trampas generalmente tienen cosas que al final cuando se firman los convenios, etcétera, pues no es tan bueno. Ustedes lo han visto, por ejemplo, en Wish, algo que se ve un super precio, la foto es muy linda, etcétera, y cuando les llega, o sea, ustedes ni lo pensaron, compraron y lo que les llegó es otra cosa. Suele pasar en esa parte de cuando son alternativas muy atractivas o muy buenas para ser cierto. No sé si les ha pasado, pero Profe Wish, el mayor estafador del mundo. totalmente. Terrible. Yo no volví a comprar más ahí. Yo antes, o sea, uno se enfiebre, tiene la fiebre por un tiempillo. Pero prácticamente lo que me llegaba era basura. Y luego me ponía a pensar, bueno, ¿cuántas emisiones generó esto para traerlo desde China hasta aquí? Para que al final sea algo de que sea basura. Entonces me quité de ahí, no volví a comprar nada. Ok. ¿Hay algunas estrategias para negociar? Sí, es fatal. Abre uno el paquetito en Wish y otra cosa que uno dice, ¿qué es esto? Pero bueno. Algunas soluciones en los conflictos y esa estrategia de negociación, la transacción. Eh, aquí es lo importante es cómo esas partes en conflicto, ¿verdad? Se logran generar consensos sin que haya una intervención ajena o de un tercero. Muchas veces es necesario, pero la participación, que a veces requieren ciertas negociaciones de un abogado o un asesor para formalizar algún acuerdo, puede ser necesaria. Pero si hay ese ambiente de confianza, si ambas partes creen que la información que se están dando es real y no se están escondiendo algo, pues no es necesario a veces llegar a otros niveles como litigios o ya procesos judiciales.
Entonces, ese tema de hacer una transacción basado en la confianza, pues nos evita una serie de situaciones y de gastos que a veces no son necesarios. A veces hay las concesiones, ¿verdad? Cuando un adversario cede un poco, a veces no es posible y hay que, como les digo, irse allá a un tema de los sistemas de justicia. Pero lo importante es tratar de evitar asumir esos daños o costos, ¿verdad? Cuando vamos escalonando en el conflicto. La mediación, pues ya es cuando ninguna de las dos partes logra ponerse de acuerdo y necesitamos a un tercero neutral, ¿verdad? Que trate de conciliar las posiciones de esas dos partes. Eso a veces se da mucho. Esos mediadores, pues, pueden ser abogados, ¿verdad? Pueden ser alguna figura mediadora que tenga una posición social importante o de respeto. Por ejemplo, hay mediaciones en tema de conflictos limítrofes entre países. La conciliación, pues ya es una solución ya en órganos judiciales, ¿verdad? Ahí es estar en un proceso que se abrió judicialmente al frente de un juez y que él decida, bueno, de qué forma vamos a conciliar algún daño o alguna situación que no logramos ponernos de acuerdo las partes. Son soluciones lícitas y tratan de ser equitativas en eso. Y por supuesto el tercero, que es imparcial, que es una figura, en este caso un juez. Cuando hay conciliaciones, cuando las dos partes no quieren ceder, ¿verdad? Ninguna de las dos. Entonces hay que llegar a esos extremos. Recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando hay denuncias judiciales, cuando se le hace una orden sanitaria a una actividad o a un administrado, las dos partes son claras, está el administrado y está el Estado. En este caso, nosotros que representamos al gobierno, al Estado, a través de de un documento formal como una orden sanitaria. Cuando no se llega a acuerdos, ¿verdad? En el caso del administrado, pues se hace la denuncia judicial y en la denuncia judicial, antes de imponer una multa, ya sea pecuniaria por monto económico o cárcel, el juez prefiere hacer un llamado a conciliación. Entonces ahí es donde la parte dice, bueno, yo me comprometo, voy a hacer esto, el otro. Y en este caso el Estado desiste de la multa o de la pena de cárcel. Entonces es muy común este tipo de conciliaciones. En temas también ¿cómo se llama esto? Las disputas por propiedades también es común que se lleguen a conciliaciones. Bueno, otro ejemplo que es el arbitraje, ¿verdad? Cuando hay una entidad que es extra a un estado, ¿verdad? Cuando en este caso son dos países que no se logran poner de acuerdo con un límite. Entonces, la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, funciona como árbitro en ciertos litigios internacionales. También recuerdo, no sé si les había comentado, un conflicto que hubo por el tema del aguacate entre México, Costa Rica y creo que Chile y otros países, en donde Costa Rica había prohibido la importación de aguacate por un supuesto riesgo fitosanitario, ¿verdad? De un hongo que traían el aguacate extranjero. Al final, pues, creo que México demandó ante el Organismo Internacional de Agricultura de Costa Rica y ahí hubo que hacer un arbitraje internacional. Entonces, ahí es donde se tratan de solucionar ese tipo de eventualidades que el mismo gobierno no puede hacer a través de la diplomacia.
para resumir, chicos, no sé si están ahí ya dormidos. En el tema de negociación, ¿qué es lo fundamental? Que lo recuerden bien. Separar a las personas del problema. Separar a esas personas del problema, ser suaves con las personas y duros con el problema, ¿verdad? A veces muchas personas se centran o se ciñen sobre la personalidad de alguien y dejan o olvidan un poco cuál es la raíz del problema. No sé si, bueno, si lo han visto, por ejemplo, yo lo he visto mucho con los diputados, cuando las personas se ciñen mucho en una personalidad de un diputado. Propone algo y puede ser una idea interesante, pero como viene de cierto diputado, entonces el problema tiene una escalada, ¿verdad? Porque se centran en la persona. Por ejemplo, hay algunos diputados que no son muy bien queridos. Este señor Jonathan Prendas, se centran mucho en la personalidad de él, más que en las propuestas o situaciones que él expone. Creo que esta señora Carmen Chan, y en fin, hay otros diputados, por poner un ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que separar personas de problemas. Hay que centrarse en los intereses de esas personas o los intereses de esos grupos. ¿Cuál es el interés de la pesca de arrastre? No hablemos de fulanito tal empresario que tiene 3 barcos o 4 barcos. ¿Cuál es el interés en general del sector pesquero? Tenemos que tenerlo bien claro. ¿Cuál es el interés del sector de pesca artesanal? No veamos al señor que proyectan humildemente, que se levanta temprano o que no tiene recursos suficientes. No. Veamos cuál es el interés de él y el interés del sector. Inventar opciones de mutuo beneficio. Siempre apostemos a una repartición equitativa de recursos, como lo repito, y un ganar-ganar. Y decidir en base a criterios objetivos, nunca en suposiciones, nunca en algo que tal vez puede ser que sí, ¿verdad? No estoy seguro de la información, jamás se pueden tomar decisiones así. Entonces, estos 4 puntos son medulares a la hora de negociar. ¿Están conmigo todavía? Sí, profe. ¿Cómo nos preparamos en la negociación? Nada más algunos aspectos para que tomen en consideración. Recuerdo que cuando hablaba de esto con los compañeros de ustedes del año anterior, estábamos hablando mucho sobre la toma de la sede, ¿verdad? Y todo lo que hubo ahí. Ustedes estuvieron por ahí, fueron parte de la toma de la sede. No sé si estuvieron en la revolución. Bueno, estábamos hablando mucho de esto, o sea, cómo la asociación de estudiantes trataba de negociar los puntos con la parte de rectoría, ¿verdad? Y cómo había que tener una posición de negociadores duros, oposicionales o un poco más flexibles y abiertos. Ahora bien, el espacio donde negociamos. Hay que definir los asuntos claros, tenerlos bien presentes, hacer una lista de esos asuntos, agruparlos por tema, fijar los objetivos y definir las prioridades para las partes. Y repito, cuando negociamos algo o negociamos varias cosas, empecemos por los aspectos más fáciles de llegar a acuerdos para ir rompiendo el hielo y generando un poco de confianza en la mesa de negociación. Analicemos los puntos de vista de cada parte, ¿verdad? No nos quedemos solamente con una visión, definamos las prioridades de esa parte y planifiquemos alguna estrategia.
El lugar tiene que ser neutral, tranquilo, que no haya mucho calor, que no haya mucho frío, que sea cómodo para sentarse. Los colores también influyen mucho, que haya un cafecito, que haya agua, por ejemplo. Hay que realizar una introducción y una presentación de las partes. Hay que presentarnos cada uno de nosotros. Mantener un vocabulario adecuado y que dé espacios para hablar. Y eso es importante. Y creo que se los dije en algún momento. Hay personas que interrumpen cuando alguien está exponiendo su criterio o su interés. Hay que ser muy claros en las reglas antes de iniciar una negociación. Se respeta a la persona que esté hablando y hasta que esa persona finalice, se toma la palabra. Hay que generar una bitácora de la reunión y les voy a, sí, Gabriela, el señor Trump es un claro ejemplo de qué no hacer a la hora de debatir. Pero bueno, ya sus problemas tendrá él. Chicos, con las bitácoras, porque puede ser que en algún momento ustedes estén en una mesa de diálogo, de negociación, por temas comunales o ambientales, o con alguna institución, ¿verdad? Que se reúnan con otros profesionales para abordar un tema o darle seguimiento a algo. Esas bitácoras tienen que venir con los nombres de los integrantes, la posición o a quién representan, y las bitácoras no se firman sino hasta el puro final. Y la bitácora hay que leerla toda, puntos, etcétera, y hay que abrir un pequeño espacio para hacerle adiciones o quitar o tachar cosas. Nos pasó con la Municipalidad de Montes de Oro que se estaba hablando un tema de gestión integral de residuos. ¿Siempre se hace una bitácora? Sí, siempre es necesario porque es la evidencia que constata que nos reunimos y hablamos un tema en específico. Y las partes estuvieron de acuerdo, no estuvieron de acuerdo, hicieron algún añadido, etc. Esa bitácora es fundamental y es la evidencia. También en temas legales es súper importante. En una reunión de gestión integral de residuos con la Municipalidad de Montes de Oro, varios actores sociales estábamos ahí haciendo tomando algunas decisiones sobre estrategias y al final se leyeron los puntos, etcétera, y el alcalde no quiso firmar la bitácora. Al final en otra reunión se volvieron a retomar el avance de ciertos acuerdos y el alcalde ahí, de una forma un poco irresponsable, no quiso asumir varios de los acuerdos ahí. Entonces siempre es importante, si alguna persona no quiere firmar, hay que dejar constancia, fulanito de tal no quiere firmar por tal razón. Están como testigos, bla, 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 para que después no se quite por algún compromiso. Esa redacción se hace en conjunto con las partes, con las decisiones acordadas, y se lee nuevamente los acuerdos antes de firmar, para que quede constancia. Entonces tengan mucho cuidado, ¿verdad? Ya cuando estén en una reunión formal con el tema de las bitácoras. Básico, nombre de los integrantes, posiciones, bien claritos y bien redactados los acuerdos, se leen, si hay dudas, si hay que hacer agregados, se hacen, y al final, si están todos de acuerdo, firman. Y si hay alguien que no está de acuerdo, se hace una nota ahí adicional en el acta. Fulanito no quiso firmar por tal y tal razón. Se los dejo como aporte porque ya me ha pasado con algunas reuniones y son cosas muy delicadas. Y les dejo aquí también un modelo que es sumamente utilizado, el modelo de negociación de Harvard en mediación virtual. Les dejé un video explicativo sobre esto.
Son pasos básicos para negociar y es parte de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Primero los intereses, conocer los intereses de las partes, ver las opciones que hay, opción A, opción B, opción C, etc. La legitimidad, ¿quién está ahí representando a qué? Si hay un interés legítimo de esa persona en una mesa de negociación. Por ejemplo, volvemos al caso de agua para consumo humano, ¿verdad? Entonces, hay partes ahí que tienen un legítimo interés, entonces hay que conocerlos bien. La parte agrícola, si es explotación para irrigación, agua potable para comunidades, un sector de desarrollo turístico, etc. Los compromisos que cada persona va a tener dentro de los acuerdos, la comunicación que se dé ahí, como les digo, comunicación fluida, con lenguaje sencillo, respetando siempre, sin alterar, sin subir la voz, etc. Y dando la palabra para que la persona se exprese y escuchándolos, no oyendo, escuchándolos. Las relaciones que se hagan, ojalá que sean relaciones de confianza, y poner en la mesa las alternativas que el grupo está proponiendo. Entonces, como les repito, ese video se los dejo ahí y es un método que se usa generalmente. Ok, chicos. Ok, eso es lo que quería compartirles. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Todo bien por allá? Al menos de mi parte, todo bien, profe. Ok. Como les repito, o sea, cuando uno ya está en la parte profesional, van a haber situaciones de situaciones y en todas, como profesionales en salud ambiental, vamos a tener que negociar. Entonces, el interés de esto es que sepan que hay negociadores que son duros o rígidos, ¿verdad? De los cuales hay que tratar de hacerles entender que tienen que haber soluciones equitativas. En nuestra área, que es salud y ambiente, tiene que ser así. Tiene que ser siempre un modelo ganar-ganar. Y, por supuesto, la manera en que se desarrolla una mesa de negociación o una reunión tiene que ser de la forma más cordial, generando esa empatía, esa confianza y tratar de conocer los intereses por los cuales esas personas están ahí sentadas al frente de uno. Eso es sumamente importante. Y bueno, ahí también uno va haciéndose experiencias. Ustedes también van a tener experiencias o han tenido experiencias dentro de la parte de trabajos, cursos, en las prácticas que hagan, en las giras que hagan, ¿verdad? Entonces ahí van sumando y sumando. Y uno nunca termina de aprender. Eso es lo más bonito de esto. Esto es solo una pinceladita. Como les repito, chicos, les dejé ahí material para que lo revisen. Les dejé una lectura sobre el tema también de negociación. Y cualquier consulta o duda, pues quedo siempre disponible para ustedes. Quedamos entonces, yo ahorita les voy a reescribir tal vez los acuerdos que llegamos. Sobre el próximo viernes no nos vemos, pero les voy ya a subir el examen. El examen es un escaneo, o sea, tienen que hacer un escaneo de la materia porque son preguntas variadas. Y me gusta mucho ver cómo se expresan y cómo opinan. No tanto que hagan un copy-paste. Y sí les pediría que traten de no hacer eso.
quiero ver su criterio personal. Y si utilizan, que lo pueden hacer, por supuesto que sí, citas o fuentes, háganlo de la manera como se debe, ¿verdad? Recuerden que, o sea, para la Universidad de Costa Rica es importante en el tema de hacer una citación correcta de autores para evitar alguna situación de plagio. Recuerden que está la herramienta Turnitin, entonces uno ahí más o menos se da cuenta de qué tanto es aporte de ustedes con base en autores y qué otra es un copy-paste. Pero siempre es importante el criterio que se vayan formando en diferentes temas. Y la presentación, el PowerPoint, como les repito, si gustan nos lo vemos el mismo día de la presentación o me lo pasan antes y yo lo proyecto aquí. Y el trabajo escrito, traten en la medida de lo posible, entre miércoles y jueves, les digo, entre miércoles 2 y jueves 3 de pasarme el escrito para irlo revisando. Y nos quedaría pendiente la fiesta de salida, de finalización del semestre. En algún momento ahí la hacemos con pizza. Está bien por allá, profe. Gracias, buenas noches. Bueno, chicos, buenas noches, que descansen. Nos estamos hablando. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas Gracias, profe. Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches. Que tenga buen fin de semana. Gracias, igualmente.